Hola, muy buenas a todos. ¿Te gustaría saber cuáles son las tres principales características del dolor nociceptivo? Pues si te quedas hasta el final del vídeo las vas a descubrir. Mi nombre es Carlos Oliver, soy estudiante de fisioterapia. Me gustaría darte las gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo en el que vas a aprender cuáles son las tres principales características del dolor nociceptivo. Espero que te ayude, espero que te guste, pero sobre todo espero que lo disfrutes. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, en el vídeo anterior estuve comentando que podemos clasificar una lesión en función de sus mecanismos del dolor en tres tipos: dolor nociceptivo, neuropático y nociplástico. Pues en el vídeo de hoy os voy a comentar las principales características del primero de ellos, del dolor nociceptivo. ¿Te gustaría saberlas? Pues aquí te las traigo y son estas tres. Tiene un carácter on-off, la localización del dolor y su historia natural. Vamos con la primera de ellas, que es el carácter on-off. ¿Y qué quiere decir esto del carácter on-off? Pues esto quiere decir que tiene una relación del estímulo con la respuesta. Es decir, que ante una provocación mecánica se ve unos cambios muy significativos entre alivio y agravación de los síntomas. Vamos a poner, por ejemplo, de que tenemos un esguince de tobillo y ahí es muy claro cuando realizas ciertos movimientos de tobillo que tiene un dolor brutal. Esto se nota mucho. Y por otra parte, cuando el pie está en reposo, pues no le duele. Pero cuando realizas el movimiento que fue el causante de su mecanismo de lesión, como fue torcerse el tobillo, aumenta muchísimo el dolor y agrava mucho más los síntomas. Esto es un signo muy significativo del dolor nociceptivo. En segundo lugar tenemos la localización del dolor. ¿Cómo creéis que será la localización del dolor? Pues sí, corresponde a la área exacta de los síntomas y va muy en relación con el área de los tejidos. Siguiendo con el ejemplo anterior, si tenemos un esguince de tobillo, pues el dolor va a ser en esa zona, en la zona de la articulación del tobillo. Por el contrario, en el dolor neuropático o nociplástico podemos encontrar un dolor que es en otra área de los síntomas, ¿vale? Pero en el dolor nociceptivo lo normal está localizado. Lo podemos localizar con la punta del dedo. Y en tercer lugar tenemos la historia natural de los síntomas, que corresponde con los tiempos de curación. Esto quiere decir que si un ligamento, un músculo, cualquier tipo de tejido tiene su cierto tiempo de recuperación según su historia natural. Así, una lesión muscular tarda un cierto tiempo en recuperar, a diferencia de un ligamento, ¿vale? Entonces, si tenemos un esguince de un ligamento, el paciente se recuperará en el tiempo previamente estimulado según el tiempo de recuperación, ¿vale? Según los diferentes grados de lesión, tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pues va a tener unos tiempos de recuperación diferentes. Así, un esguince de grado 2 puede tardar de 3 semanas hasta los 3-6 meses. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo esto y respetar la fisiología de los tiempos de curación. Estas tres características, estos tres indicadores clínicos que te he comentado acerca del dolor nociplástico estarían más relacionados con el dolor nociplástico de tipo inflamatorio, que sería el causado por una lesión aguda o traumática. Ahí podríamos ver los signos claros de la inflamación y aparte de un dolor sordo, constante y de fondo, que
se empeora al principio del día, cuando está al reposo y por la noche, ¿vale? Que esto sería como, por ejemplo, un esguince de tobillo, un esguince de un ligamento de la rodilla o una lesión muscular aguda muy típica de los futbolistas después de una acción traumática, como puede ser cuando realizan un sprint y se tienen que parar en seco. Eso por una parte sería el dolor nociceptivo de tipo inflamatorio, pero por otra parte tendríamos el dolor nociceptivo, de tipo isquémico, en el que no habría ninguna lesión traumática o aguda y simplemente se produce por posturas mantenidas a lo largo del tiempo. Pero ahí tengo que puntualizar que la postura no tiene relación con el dolor y simplemente la mejor postura es la que menos dura. Por lo tanto, este tipo de dolor nociceptivo isquémico mejora muchísimo más con los cambios de posición. El dolor nociceptivo tipo isquémico es muy frecuente en personas que pasan muchas horas sentadas o en la misma posición, pero no tiene nada que ver que la postura esté relacionada con el dolor, porque lo que se produce ahí es, como su propio nombre indica, un fenómeno de isquemia, ¿vale? Que ante posiciones mantenidas a lo largo del tiempo, nosotros tenemos una serie de receptores químicos que no son receptores del dolor, son simplemente receptores nociceptores químicos que ante posiciones mantenidas a lo largo del tiempo en el que no hay movimiento segregan en nuestro organismo, se segrega una serie de toxinas o de sustancias inflamatorias que son captadas por estos receptores químicos e envían a nuestro cerebro una señal sobre el estado de esos tejidos. Por lo tanto, cuando pasamos muchas horas sentados, pues nos duele el cuello, nos puede doler la espalda, pero son simplemente por estos tipos de dolor isquémicos que mejoran con los cambios de posición. Así que ya lo sabemos, que la postura no tiene que ver nada con el dolor, no tiene relación, y cuando estamos mucho tiempo en la misma posición, sentados, de pie, pues se produce esta serie de mecanismos fisiológicos. ¿Por qué? Porque al cuerpo le gusta el movimiento, estamos diseñados para movernos y que se lubrifiquen las articulaciones, ¿vale? Así que volvemos a repetir los 3 indicadores clínicos o características del dolor nociceptivo. El carácter on-off, que es que sigo un patrón mecánico, que ante la provocación de síntomas es muy claro, los signos de agravo y alivio. La localización es en el área de los síntomas y los tiempos de curación corresponden a la historia natural. Y aparte de esto, podemos diferenciar el dolor nociceptivo de tipo inflamatorio, si es una lesión aguda o traumática, o isquémico, si no es una lesión aguda o traumática y se produce por las posturas mantenidas a lo largo del tiempo y la falta de movimiento. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Espero que te haya ayudado, pero sobre todo espero que lo hayas disfrutado. Un saludo y nos vemos.